continuación, el doctor Rodolfo Villaseñor Borges compartirá con nosotros una remembranza sobre los inicios y retos de la medicina en Mexicali. Buenas tardes, respetable concurrencia aquí presente. Ya en la introducción que acabamos de ver en el video, ahora sí que dijeron algo muy conciso, muy exacto. A mí me toca puntualizar algunos detalles que se presentaron antes de cuando todo esto fuera miel sobre hojuelas. Sinceramente, recuerdo muy bien en el tiempo en que el doctor Arcadio Chacón Mendoza, que alguien me lo presentó en ese tiempo, yo no lo conocía, sí sabía que yo era presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios en Baja California, la UABC, y buscó la manera de comentar conmigo una idea que él tenía. Y luego me dice, mira, Rodolfo, dentro de poco tiempo voy a tomar la presidencia del Colegio Médico aquí en Mexicali. Yo sé que tú eres el líder de los estudiantes en la universidad. ¿Qué te parece si en la universidad existiera ya una escuela de medicina? Me parece buenísimo porque curiosamente, por falta de recursos en mi época, cuando terminé la preparatoria, no me fue posible salir de aquí y eso es lo que yo quería estudiar. Y cuando vi las carreras que había, bueno, pues me decidí por ciencias sociales. Y ahí transcurrió el tiempo, me tocó participar en movimientos estudiantiles innumerables desde que empecé en la Federación de Estudiantes cuando era alumno del primer año de Ciencias Sociales. Fueron comisiones hasta que finalmente, cuando estaba en quinto año, fue cuando me tocó en una elección de voto directo ser el presidente de la Federación de Estudiantes. Por ese tiempo la inquietud de nosotros era buscar que la universidad creciera, se manifestara. Como bien lo dice la afirmación, las pocas escuelas que había, excepción de las preparatorias, funcionaban en lugares particulares, en casas, de tal manera que la idea de nosotros fue ir buscando la manera de avanzar y de avanzar. Sin embargo, tan es así que en una coyuntura que se dio, la Federación de Estudiantes se abocó para que existiera una extensión de la Escuela de Contabilidad de Tijuana aquí en Mexicali, y ya de ahí empezamos. Llegó el momento que me dice, mira, ¿qué te parece si cuando tome posesión del Colegio Médico, el doctor Chacón, hacemos un plan a seguir? Me parece muy bien. Dice, ya cuando ocurrió, me pidió él una sesión con los estudiantes de preparatoria en la preparatoria de Mexicali, y ahí lo presenté quién era, y él expuso la idea que tenía. Pues el aplauso de todos los preparatorianos de ahí, pues fue unánime, ¿no? Todo se vio muy bien, y el romanticismo, que sin él la juventud, pues no sería juventud, sería ancianidad, o no sé. El caso es de que cuando empezamos a platicar con médicos nos decían que era muy difícil porque se requerían muchos recursos. La comenté yo con el rector que estaba en ese tiempo, lo mismo, y me dice, mira, ¿qué más yo quisiera? En la cuestión de presupuesto no nos alcanzaría para eso. Y bueno, sin embargo, creamos el comité estudiantil para la Escuela de Medicina. En ese tiempo, el compañero Jaime Enrique Hurtado de Mendoza, él estaba en la mesa directiva de la preparatoria, era el vicepresidente, pero en realidad las funciones que él hacía eran de presidente. En verdad era el que llevaba el control de la mesa directiva. Y después de esa reunión en la preparatoria, ahí formamos el comité en ese momento estudiantil para luchar, para conseguir que un día la Escuela de Medicina existiera. Y empezamos a tener reuniones. La prensa de Mexicali se enteró pronto, y qué curioso, de toda la prensa solamente un periódico nos apoyó, pero de veras nos apoyó, que fue La Voz de la Frontera. En ese tiempo no quiero mencionar el nombre del otro periódico, pues porque no quiero que sea como un reclamo de tiempo, pero el caso es de que nos negó el apoyo. Y entonces, a raíz de que el doctor Chacón quedó en la presidencia del colegio, nos dimos cuenta que entre los médicos en Mexicali había división, y eso es muy natural, En todas partes sucede lo mismo, y no nada más en medicina, en cualquier carrera.
ingeniería, arquitectura, la que ustedes gusten. Un sueño dorado es de que hay una unanimidad de criterios. Como somos seres humanos, eso no es posible. Lo entiendo muy bien. El caso es de que precisamente los médicos que decían que no era factible la escuela de medicina, pero ya en ese momento nos mencionaban, se necesitan maestros de ciencias básicas, que aquí de dónde se consiguen, una persona que haya tenido una función como director de alguna facultad de medicina, pues no conocíamos a nadie. Y el caso es de que, sin embargo, el apoyo de la gente, de los padres de familia, de la prensa que sí nos apoyó, y de muchos maestros de la universidad que nos conocían, nos decían, no, muchachos, ustedes échenle ganas, las cosas se pueden lograr, pero con esfuerzo. Así pedir que lleguen por generación espontánea, eso no lo van a ver nunca. Y entonces eso nos motivó a seguir adelante. Y llegó el momento en que ya las gestiones a nivel de funcionarios de la universidad, del gobierno del estado aquí en Baja California, habían fracasado. Decidimos jugarnos la carta que verdaderamente era la más importante. Y entonces el colegio médico nos dijo, miren muchachos, nosotros vamos a apoyar, vayan ustedes un grupo a México con cartas para conseguir la entrevista con el presidente Luis Echeverría, que en ese tiempo era una persona que le dio mucho apoyo a las universidades, a la juventud, porque se traía la mala experiencia cuando él fue secretario de Gobernación de lo que ocurrió en el movimiento de 68, que fue una cosa como para no recordarla, de lo triste y atroz que fue. Y entonces vino como una especie de iniciativa del gobierno para reconciliarse con la gente y sobre todo con el mando y el movimiento universitario. En todo el país había quedado una situación deplorable verdaderamente. El caso es de que la idea era trasladarnos, nos dieron cartas de funcionarios del presidente Echeverría, pues no nos aceptaron ninguna audiencia, como decimos en forma coloquial, nos dieron para atrás. El caso es de que ya en el momento que estamos nosotros en México, la persona que me acompañó fue Enrique Hurtado de Mendoza y otro compañero, Marco Antonio García. Entonces, estamos en un hotel por ahí cerca de la Catedral de México, ya tristes, cuando cayó en mis manos el Excelsior y empecé a hojear. Y ahí voy encontrando que el sábado el presidente Echeverría tenía un evento de inaugurar un conjunto habitacional muy grande en Toluca, Cuautitlán Izcalli, muy conocido. Y entonces ahí le dije, miren muchachos, se me hace que tenemos la carta que nos puede funcionar y si la logramos, que ya estamos aquí, no tenemos nada que perder y todo que ganar. Entonces nos trasladamos inmediatamente a Toluca, llegamos antes de que el evento empezara, hicimos un plan. El plan consistió en que estudiaríamos el recorrido que se iba a llevar a cabo. Nos dimos cuenta que él tenía que ir en algún vehículo de baja velocidad, pues recorriendo las calles y a los lados las personas que siempre llevan de invitados. Cuando se va a ver algún evento así importante, el presidente de la República, pues ahí nos confundimos entre esos invitados. Y hicimos un plan. Más o menos cuando ya el presidente fuera acercándose, yo diría que como una distancia como donde está la primera fila ahorita. Entonces mis compañeros me iban a dar una seña, como diciendo, ahora, así fue. Entonces ya me acerqué y le dije, señor presidente Luis Echeverría, somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, estamos procurando que se cree la Escuela de Medicina en la universidad. La mayoría de los estudiantes no tenemos recursos para viajar a Guadalajara, a México, a otros lugares. Entonces, son pocos los que pueden salir a estudiar la carrera. Y enseguida me pregunta el presidente, ¿a qué distancia de Baja California se encuentra la escuela de medicina más próxima? Entonces yo le contesté, señor, hasta Guadalajara. Eso fue todo. En ese momento ya no estaba yo aquí, ya estaba casi llegando a la fila.
de enfrente, y mis compañeros, pues conmigo, obviamente, ¿no? Entonces, de ahí, inmediatamente el presidente al ingeniero Víctor Bravo Aguja, que era el secretario de Educación, le dio instrucciones precisas delante de nosotros, dice, hazte cargo de los jóvenes, condúcelos a México, lleva a cabo todos los trámites que hay que hacer, comuníquense con la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Medicina del país para que nos apoye en la planeación y en todo lo que concierne a la organización de lo que representa una escuela de medicina nueva. Entonces, ya nos presentaron otros funcionarios y pues nos fuimos a México. Ya llegando ya, el lunes, eso fue un sábado, la reunión en Toluca. El lunes ya nosotros estábamos listos para venirnos y entonces se ofreció el ingeniero Bravo Aguja de llevarnos a Mexicali y traernos en un avión chico, que no les recomiendo que se suban uno de esos porque van a sentir muy feo. No es lo mismo ir en un jet confortable que en un avioncito que creemos que el primer aire lo va a volar. El caso es que llegamos. Y ya una vez que se llevó a cabo eso, pues miren que inmediatamente los miembros, la directiva del Consejo de la Asociación de Facultades del país, se pusieron a trabajar, elaboraron los programas de cada materia, organizaron todo. No teníamos nosotros antecedentes de algún director que llevara a cabo el trabajo de dirigir la escuela. Habría que improvisar. Pues pienso que no se improvisó. Resulta que yo conocía desde cuando entré a Ciencias Sociales un compañero, un médico, que en ese tiempo él estaba en tercer año de Sociología, que es el doctor Ramón Paz Ramírez. Y cuando me dice el rector, pues el director que hemos pensado es el doctor Paz. Perfecto, le digo, pues es una persona súper preparada, jefe de enseñanza en el hospital del Seguro Social. Entonces era la persona preparada, no era un improvisado. Así es que a partir de ahí, como en un cuento de hadas, empezamos con el pie derecho. Y miren que el Seguro Social, que en un momento a nivel de autoridades se mostraba como un poco al margen por prudencia, siento yo, pusieron a nuestro cargo el aula de proyecciones para que fuera nuestro primer salón de clases, un aula más o menos parecida a donde estamos ahorita, con todo lo necesario para proyectar videos, clases. Y vaya, de ahí se organizó todo, se hizo un local grande cerca de donde fuera el Hospital Civil Antiguo. Ahí montaron los microscopios, hubo un localito que se hizo en esa zona para tener la práctica de anatomía con cadáveres. Y bueno, pues empezamos, y como la situación era que no había que fallar ni defraudar, entonces ahí el director, me acuerdo que nos comentó que se tenía que ser muy estricto, había que dedicarse a estudiar y no había más. Y en primer año de medicina, nuestro querido maestro Heliodoro Zuna, el maestro de anatomía, pues nos hacía madrugar todos los días. Me refiero a madrugar, estoy hablando desde las 10, 12 de la noche hasta casi las 5, estudiando anatomía todos los días. Y de ahí en adelante, después ya cuando vino ciencias básicas, aquello se puso todavía creo que peor, fisiología, bioquímica, microbiología, parasitología. Bueno, el caso es de que fue tan duro que para cumplir los planes de estudio hubo semestres que no fueron de 6 meses, fueron hasta de 7 meses o más, porque había que cumplir el programa completito. Y a la hora de los exámenes, pues ya se recordarán mis compañeros aquí presentes que hubo una tasa de que el que llegara a 10 materias reprobadas quedaría dado de baja. Y los que desgraciadamente cayeron en ese problema fueron compañeros que en el curso del segundo año completaron la cantidad de materias y se fueron. Ni modo, nos pesó, pero ya era algo que se había establecido y lo habíamos asimilado como necesario porque teníamos que empezar bien. Teníamos encima gentes y personas que se oponían, que criticaban, a pesar de que ya existía la Facultad de Medicina, que encontraban
detallitos que no les gustaban. El caso es de que las cosas salieron bien. Tan es así que cuando nosotros estábamos ya cerca de terminar la carrera, esos compañeros que habían dado de baja se fueron a Morelia, Michoacán, a la universidad, y terminaron la carrera antes con nosotros. Llegaron y nos visitaron y en plan de chusma nos decían, ¿cómo están, estudiantitos? ¿Todavía no terminan? Bueno, son detalles que recordamos, ahora sí que con agrado, porque son cosas que vivimos, ¿verdad? Y qué bueno, a muchos nos dio mucho gusto que la universidad haya llegado a este grado. Y hay algo que yo sí quisiera decirlo, porque en mi corazón desde hace mucho tiempo está, que mencionar los nombres de dos personas. Uno de ellos ya no he sabido en dónde se fue, supe que estaba enfermo, sus padres ya habían fallecido, no sé, Marco Antonio García. Y el otro compañero fue Enrique Hurtado Mendoza. Fue una persona que le echamos muchas ganas y un compañero, ahora sí, de movimiento incansable y del cual yo tengo un buen recuerdo en ese aspecto, por lo cual, donde quiera que él se encuentre, sí quiero que sepa que al menos yo no le olvido, siento que los demás compañeros tampoco, y que Dios quiera que esté bien, él y su familia. Pues le doy las gracias por todo esto, ¿verdad? Y sobre todo, seguir adelante y que Dios los bendiga.